Ya. A ver, vamos a hacer esta pregunta, es de un examen pasado, donde nos dice, en el siguiente levantamiento, con nivel de ingeniero, calcular los desniveles y realizar un gráfico de perfil longitudinal a una escala, o sea, les da ya la escala a la cual tienen que ustedes graficar la parte horizontal del perfil longitudinal, ¿no? Y nos da como dato la cota del BM1. Ahora, tenemos los siguientes puntos, ya la planilla yo la bajé acá. Punto 1, 2, 3, 4, 5. Es un punto intermedio el BM1, 7, 8, 9 y 1. En este caso, si tengo el mismo punto de inicio como de llegada, entonces quiere decir que mi ejercicio es una poligonal cerrada, ¿no? Tenemos las distancias intermedias. Esta primera distancia de 10 metros es de 1 a 2, de 2 a 3 es 10 metros, de 3 a 4 15 metros, de 4 a 5 25 metros, ¿no? Y así sucesivamente. Luego tenemos las lecturas. Acá tenemos justamente lo que es lectura atrás, lectura intermedia y lectura adelante, lo que les explicaba el ingeniero hace un momento, donde nosotros vamos a tener lectura atrás, lectura intermedia en el punto 2 3 y en el punto 4 ya tenemos un cambio de estación. ¿Cómo pueden notar ustedes que hay un cambio de estación? Porque en ese mismo punto nosotros tenemos lo que va a ser lectura atrás y lectura adelante, ¿no ve? Más o menos voy a mostrar una pequeña gráfica para entender un poco mejor esta parte, pero tengo que compartir toda mi pantalla. Pantalla. Ya. Ahora sí, ya estoy compartiendo toda la pantalla. Más o menos la gráfica iría de este modo, ¿no ve? Voy a hacer una gráfica abstracta, no del ejercicio, sino para indicar más o menos cómo va la situación. Donde nosotros tenemos acá la mira, acá tenemos otra mira, acá tenemos otra mira y acá tenemos otra mira, ¿ya? Donde tenemos una estación en un punto cualquiera. Puede ser por acá mi estación. Y las visuales que yo tengo, no se olviden que este levantamiento, cuando tenemos pura lecturas atrás, intermedias y adelante, es un levantamiento con nivel de ingeniero, ¿no ve? Entonces, para hacer el cambio de estación, yo tendría acá otra estación más acá adelante. Y tendríamos más o menos esta figura. Que más o menos esto vendría así. Tengo que modificar un poco esto. ¿Ya? Donde justamente aquí estaría el punto 1, 2, 3 y 4. Acá estaría un punto 5. Esta estación podríamos nombrarla X1, pero en las planillas normalmente ya no se las denota las estaciones. Como les indicó el ingeniero, solamente tomamos los puntos o las lecturas de los puntos que estamos considerando. ¿Ya? Las estaciones en este caso serían un dato aparte, donde para una nivelación con nivel de ingeniero no serían de mucha importancia. Luego, las lecturas que tomamos son de esta forma. Lectura atrás está acá. Lectura intermedia son estas dos. Y en el punto 4 nosotros tendríamos lo que sería para el punto 4 lectura atrás, digo lectura adelante, perdón, para lo que es esta primera estación, ¿ya? Luego tendríamos lectura atrás, repitiendo la figura, para la siguiente estación que sería X2. Luego tenemos lectura intermedia y acá tendríamos una lectura adelante, ¿ya? Más o menos de esa forma sería el juego de los cambios de estaciones. Es más o menos esta figura que teníamos. Cuando tenemos lectura atrás y lectura adelante en un mismo punto, quiere decir que tenemos justamente en ese punto lo que es el cambio de estación, ¿ya? Ahora la fórmula para desniveles, a ver, es desnivel, la fórmula es lectura atrás menos lectura adelante. Pero cuando tengamos este tipo de ejercicios, no se lo consideren o no lo tomen muy
muy literal esta parte de la fórmula, ¿ya? Como ustedes están avanzando de 1 a 2, ustedes tienen que tomar en cuenta la lectura atrás y esta lectura intermedia, ¿ya? Cuando vayan de 2 a 3, para hallar el desnivel, tienen que tomar en cuenta esta lectura intermedia del punto 2 con la lectura intermedia del punto 3, ¿no? Cuando tengamos que hacer el desnivel de 3 a 4, entonces se considera esta lectura intermedia como lectura atrás y lectura adelante es este dato que tenemos, ¿ya? A ver, vamos a empezar a calcular. El primer desnivel va a ser lectura atrás. A ver, para el punto 1 no hay desnivel porque es nuestro origen. Entonces directo colocamos un guión para ver que no nos estamos olvidando ahí, ¿ya? Ahora, el primer desnivel va a ser lectura atrás menos esta primera lectura intermedia, en donde tenemos un valor negativo. Ahora, para el siguiente desnivel, que va a ser del punto 2 al punto 3, entonces nosotros consideramos como lectura atrás a la lectura del punto 2 menos la lectura del punto 3. Ahora, el siguiente desnivel va a ser igual a la lectura intermedia del punto 3, que va a llegar a ser la lectura atrás, ¿no? Según la fórmula que tenemos, menos esta lectura del punto 4 adelante. Ahí ya tenemos los desniveles de la primera estación. Empezamos con los de la segunda estación, donde lectura atrás va a ser la lectura atrás de toda la estación menos la lectura del punto 5, que en este caso llega a ser intermedio. El siguiente desnivel va a ser el desnivel del punto 5, o digo, la lectura del punto 5, perdón, menos la lectura del siguiente punto, o sea, en este caso del BM1. Ahora, el siguiente desnivel va a ser la lectura del BM, que va a pasar a ser lectura atrás, menos la lectura adelante, ¿no? Ahí ya tenemos la otra estación, porque justamente acá tenemos lo que es nuestro cambio de estación. Ahora, para continuar hallando los desniveles, nosotros tenemos lo siguiente. De 7 a 8 el desnivel va a ser lectura atrás, la lectura del punto 7, menos la lectura del punto 8. Vamos a poder volver a explicar esa parte al cambiar la estación para hallar desnivel. Ya, a ver, voy a pintar todo esto. A ver, voy a pintar esta parte de acá. El punto 4 y el punto 7 son nuestros cambios de estaciones, ¿ya? Ahora, volviendo y mostrándolo en gráfico, a ver, nuevamente, acá mismo. Un cambio de estación con nivel de ingeniero se produce porque no podemos tener visual de lo que es mi estación hacia los siguientes miras, ¿no? En este caso mi gráfica está un poco mal. Mi gráfica habría tenido que ser... Ay, caramba, ¿qué estoy haciendo? Más o menos algo así, ¿ya? Donde la mira que yo tenía con el nivel de ingeniero pasaba justo por encima de mi mira, ¿ya? No podía hacer yo la lectura de este punto. Entonces, por eso es que nosotros, cuando se hace un levantamiento topográfico, tenemos que tener la mayor cantidad de puntos visibles. Entonces, nosotros calculamos acá la lectura que tenemos. En el punto 2, igual la lectura que tengamos, puro hilos axiales en este caso, ¿ya? Ahora, cuando no se tiene visual al siguiente punto, que sería el 5 en este caso, se procede a hacer un cambio de estación. Cuando proceden a hacer un cambio de estación, proceden de la misma forma, o sea, tienen que unir el último punto que han leído. O sea, para la primera estación tenemos acá lo que es lectura atrás, lectura intermedia, y justo el último punto que estoy yo leyendo con esta estación X1
tengo que designarle como lectura adelante, ¿ya? Para que ahí termine lo que es mis puntos para poder nivelar todos los puntos leídos con esta estación. Ahora, para poder nosotros unir con la siguiente estación, para poder enlazar con la siguiente estación, yo tengo que de esta siguiente estación mirar a este mismo punto que era el último punto leído con la estación X1. Entonces, una vez que se hace eso, nosotros procedemos a llenar las planillas y designamos lectura atrás a este mismo punto, al punto 4, que es el punto que voy a tener en común entre la estación X1 y X2, ¿ya? Y los siguientes puntos leídos ya pasan a ser lecturas intermedias, y el último punto leído pasa a ser lectura adelante, ¿ya? A ver. ¿Se entiende esa parte? ¿O quieres que te explique acá con los números? Con los números, Ausi, porfa. Ya. Decíamos, el primer desnivel que vamos a calcular van a ser justamente la diferencia del desnivel del punto 1, digo, el desnivel del punto 1 a 2 va a ser considerando las lecturas o los hilos del punto 1 y 2, ¿no? Entonces sería esta lectura del punto 1 menos la lectura del punto 2, ¿ya? Ahora, el desnivel del punto 2 y 3 va a ser la diferencia de la lectura en el punto 2 menos la lectura en el punto 3. Ahora, para este punto 4, que es justamente mi cambio de desniveles, yo voy a tener que al punto 3, o a la lectura del punto 3, yo tengo que restarle esta lectura adelante, ¿ya? En esa estación. Ahora, cuando ya haces el cambio de estación y empiezas, justamente estamos en esta parte de acá, ¿no? Ya hemos hecho los desniveles hasta este punto. Ahora estamos empezando en este otro punto, en este punto para este otro sector. Entonces, ya para hallar este desnivel, consideramos la lectura del punto 4, pero la que está asignada como lectura atrás. ¿No ven? No se olviden que en esta gráfica yo les dije, cuando se hace un cambio de estación, la lectura que toman del punto que va a ser en común entre las dos estaciones pasa a ser lectura atrás y las demás pasan a ser intermedias y el último lectura adelante, ¿no? Entonces por eso es que para este punto o para el desnivel que van a tener del punto 4 al 5 se considera esta lectura atrás del punto 4 menos esta lectura del punto 5, ¿ya? Ahora, para el desnivel del punto 5 al BM1 vamos a tener lo siguiente. Va a ser la lectura del punto 5 menos la lectura del punto, no, del BM1 en este caso. Para hallar el desnivel del BM1 al punto 7, yo considero la lectura del BM1 menos la lectura adelante en el punto 7. Ahora, para el desnivel de 7 a 8, yo considero la altura del punto, la lectura del punto 7 menos la lectura del punto 8, ¿ya? Ahora, para el desnivel de 8 a 9, yo considero la lectura del punto 8 menos la lectura del punto 9. Y para el último desnivel, que sería de 9 a 1, de 9 a 1, considero la lectura del punto 9 menos esta lectura adelante, que es la del punto 1. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí cómo calcular lo que son los desniveles? ¿O es que hay alguna duda? Ahora sí, ya, listo. Ahora, una vez que tenemos los desniveles, tenemos que calcular una sumatoria de todos estos desniveles para ver que llegue a cerrar, ¿no ves? Justamente lo que les explicaba el ingeniero hace un momento, donde les decía, él lo explicó con una poligonal abierta, ¿no? Tenían un BM de inicio y un BM de llegada.
Entonces, en este caso, como es una poligonal cerrada, tiene que darnos esta sumatoria de desniveles igual a cero. Verifiquemos. Suma de todos los valores. Y en este caso yo tengo un valor positivo de más 0.142. ¿Ya? Por lo tanto, ese es mi error altimétrico que les dijo el Inge, pero yo lo denoto como error en cotas. ¿Ya? No hay ningún inconveniente en que se designe de esa forma. ¿Ya? Mi error en cotas va a ser 0.142. Ustedes también pueden denotarlo esto como altimétrico, no hay problema al respecto. Cada quien maneja, creo, sus datos o variables como le parezca mejor. Un factor de corrección altimétrico en este caso sería, la fórmula es menos el error en cotas, y me falta ya lo que es mi perímetro. Acá sumaré suma de todos estos valores. ¿Ya? En este caso, como el BM es un punto intermedio, entonces sí llega a formar parte del proyecto. ¿Ya? Está como punto intermedio donde sí forma parte del proyecto. Hay algunos casos donde los BMs no forman parte del proyecto. Hay otros casos donde sí el BM forma parte del proyecto. Acá hubiera sido bien denotar al BM1 también, o nombrarlo como un punto 6, ¿no? Hubiera sido lo mismo en este caso. Y en este caso esta cota del BM1 que me dan como dato podría ser la cota del punto 6, ¿no? Es porque en este caso este BM llega a ser parte del proyecto. Ay, caramba, me voy a morir, creo. Ya, factor de corrección altimétrico es igual a menos el error altimétrico dividido entre el perímetro total. ¿Ya? Factor de corrección siempre se denota con todas las variables que nos dé la calculadora, ¿no? Es como teníamos en factor de corrección norte y factor de corrección este. Ahora, corrección en desniveles. Aquí va a ser igual mi corrección en desniveles. El primero no tiene, ¿ya? Entonces directamente colocamos el guión, porque no tiene una distancia horizontal. Ahora, los siguientes van a ser igual al factor de corrección altimétrico multiplicado por cada una de las distancias horizontales. Para que se quede como en este mismo dato, yo coloco ese símbolo de dólar para que yo pueda jalar lo que es mi fórmula, ¿ya? Pero quiero 3 decimales. ¿Ya? Aplico la multiplicación para todos. O sea, multiplico este factor de corrección altimétrico por cada una de las distancias horizontales que yo tengo acá. Una vez que llego a tener toda la multiplicación, nótense ustedes que el factor de corrección altimétrico es negativo. Por lo tanto, todas mis correcciones de desniveles van a ser negativas. ¿Ya? Hago la verificación y la sumatoria de todos estos desniveles o de todas esas correcciones de desniveles tiene que ser el mismo valor que mi sumatoria de desniveles, pero con signo contrario. ¿No ve? Y es justamente lo que nos sale. Ay, Se entiende cómo hacer esta corrección de desniveles, ¿verdad? Es, es igual que hacer una corrección en coordenadas norte y este, ¿verdad? Ya. Sí, una cosa. Algunos desniveles son negativos, por lo tanto serían positivos. Todavía no he hecho la suma. Tengo que hacer la suma. Ahorita esta corrección de desniveles es solamente este factor de corrección multiplicado por cada una de las distancias, ¿ya? La casilla de desniveles corregidos es la que voy a hacer recién ahorita. Y es justamente a lo que te refieres. Sí, sí, perdón. No,
no te preocupes. Pucha, ustedes disculpen, a mí estoy tosiendo todo el rato. Pinche resfrío. Ay, caramba, ¿qué estoy haciendo? Este es que no tiene nada. Entonces, todo que se venga al medio. Ahora, el desnivel corregido es la suma de los desniveles con estas correcciones, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros agarramos esto y sumamos a cada uno de los desniveles. Les diría vamos a restar, pero como ya tengo yo los signos negativos acá en este Excel, directamente ustedes van a poder ver si yo hago esta operación, se están sumando, ¿no? 0.678 más 0.08 es los 0.686 con el signo negativo, ¿ya? Yo aplico la misma fórmula a todos porque ahora, justamente acá viene lo que me comentabas. Si acá yo tengo un valor positivo y este es negativo, entonces se tienen que restar, ¿no ve? Entonces, para que se puedan restar, por eso es que yo le puse en la fórmula acá más, ¿ya? Pero normalmente estas correcciones son negativas. Entonces no habría mucho problema en el Excel ahorita. Porque mira, si tú aplicas este 0. A ver, lo lanzo acá para que lo vean y no sea una duda más adelante. Vamos a tener esto. 0.701, ¿no ve? Es un valor positivo. Menos 0.201, digo 0.021, perdón. Yo voy a tener el valor de 0.680, ¿no? Justamente lo que había calculado. Ahora, hagamos la verificación para este valor negativo de acá. Pero no quiero el menos 0.544, digo 0.549, menos esta corrección del desnivel, ¿no? Menos 0.014 y tenemos el valor de menos 0.563. Entonces está bien lo que yo me he programado acá en Excel. Para ver que estoy haciendo bien, yo vuelvo a hacer la sumatoria de todos estos valores. Suma de todos estos valores que he calculado. Entonces, esta suma me tiene que dar 0, ¿ya? Y es justamente lo que me da. Por lo tanto, eso quiere decir que la corrección que estoy realizando es correcta. Ahora, acá viene el tema de jalar coordenadas. Yo tengo la cota, aquí colocaremos cota del BM1. Entonces, justamente en este punto, mi cota es 2521.45, ¿ya? O 46. Digo, 450. Ahora, si esa es la cota del BM1, este desnivel que yo tengo acá, espérame un cachito, estoy... Ya. Este desnivel que tenemos de 0.680, ese es el desnivel que nosotros hemos calculado del BM1 hacia el punto 7, ¿no ve? Es justamente la resta que yo he hecho. A ver. Este primer desnivel que he calculado era el desnivel que vamos a tener del BM1 hacia el punto 7. Por lo tanto, este desnivel que ya corregido de 0.680 es el desnivel para llegar del BM al punto 7. Por lo tanto, yo voy a sumar, o sea, el desnivel en el punto 7 va a ser igual a este valor de cota del punto BM1 más el desnivel que vayamos a tener, ¿ya? De ese modo, acá tenemos BM1 y acá tenemos el punto 7. Más adelante el 8, 9 y el punto 1. Ahora, este valor de acá es justamente la cota del punto anterior, es decir, la cota del punto 7 más, voy a colocar más, chicos, porque el signo ya lo tengo acá designado, entonces no me va a afectar nada, va a ser más por el menos, me va a dar negativo, ¿no? Entonces, menos este desnivel que yo tenía del punto 7 al punto 8, voy a tener ese valor. Igual, la cota del punto 9 va a ser igual a la cota del punto 8 más el
desnivel corregido el desnivel corregido de 8 a 9. Ahora el último va a ser la cota del punto 9 más este último desnivel corregido. ¿Ya? Ya tenemos hacia la parte inferior, ¿no ve? Nos falta en este caso hallar hacia la parte superior. Es decir, tenemos acá el punto 5, el punto 4, 3, 2 y 1. Por lo tanto, para ir del BM1 hacia el punto 5, nosotros habíamos calculado anteriormente este desnivel de 5 al BM1, ¿no ve? Haciéndolo en gráfica, más o menos un ejemplito. A ver, ¿cuánto es el desnivel? De 5 al BM1 es positivo. Entonces quiere decir que es al revés, estoy graficando al revés. Más o menos así. Aquí está el punto 5 y el BM1 está acá. ¿No ve? Entonces el dato que nosotros hemos calculado es este. Esta diferencia de alturas de este punto y este punto es justamente ese desnivel que he calculado. Y ese desnivel yendo de 5 hacia el BM es positivo, ¿no? Porque está subiendo en cotas. Pero si ustedes tienen en este caso, estamos yendo en sentido contrario, ¿no ves? Si se dan cuenta, estamos yendo del BM1 porque ya tenemos la cota de este punto. Estamos yendo hacia el punto 5. O sea, estamos yendo con el mismo valor del desnivel, pero con signo contrario. Entonces hay que restar. Es como teníamos en coordenadas norte y este cuando jalábamos coordenadas, ¿no? Entonces, basándonos en eso, la cota del punto 5 va a ser la cota del BM1 menos el desnivel que tenían del punto 5 al BM1, que era este de 0.380. ¿Ya? Ahora, la cota del punto 4 es igual a la cota del punto 5 menos, o sea, todos van a ir en sentido contrario, o sea, todos van a cambiar de signo en este caso, menos 0.666. La cota del punto 3 es la cota del punto 4 menos el desnivel de acá, que en este caso menos por menos va a dar más y se llegarían a sumar. La cota del punto 2 va a ser la cota del punto 3 menos 0.749, que se llegarían a sumar en este caso. Y la cota final del punto 1 va a ser igual a la cota del punto 2 menos 0.686. Entonces se llegarían a sumar. Y de ese modo nosotros tenemos, ahorita leo el mensaje porfa, que la cota del punto 1 llega a ser la misma. Por lo tanto, la corrección que he realizado está bien y las cotas que ya tengo de todos los puntos son los correctos. ¿Ya? Ahora leo el mensaje. Auxi, para el desnivel corregido, dime. No. O sea, para hallar esta columna de desnivel corregido. Oye, a ver, espérame un cacho. La corrección que realizas es justamente acá. O sea, esa multiplicación que había de por 1, por 2 y por 3 era más que todo para los ángulos. O sea, en los ángulos era donde se afectaba. Cuando hacías la corrección lineal, tanto de delta norte y delta este en una poligonal abierta, tú tomabas en cuenta las distancias. O sea, hacías esta misma corrección que hemos realizado y la misma corrección que realizaban ustedes en delta norte y delta este es esa misma. Si va de la cota 1, allá los restantes niveles son 2. Claro, o sea, a ver, lo que yo he hecho ahorita ha sido ir en sentido contrario, ¿no ve? Una vez obtenido el BM1. Digo, una vez que hemos obtenido estos datos de acá, los voy a pintar de otro color. Tenemos esto, ¿no ve?
Estos son los primeros datos que hemos obtenido yendo del BM1 y en orden, ¿no ves? Sumando, sumando, sumando normal. Entonces, otra opción que pueden hacer ustedes es a este punto 1, a ver, voy a borrar todo esto que he indicado. Teníamos todo eso vacío, ¿no ves? Hace rato. Entonces, como ya está corregido todo, ustedes directamente pueden venir acá y repiten la cota del punto 1, ya que es justamente el mismo que teníamos. Ahora, entonces, la cota del punto 2 va a ser igual a esta cota del punto 1 más el desnivel, o sea, ya no va a ser negativo, todos se van a sumar en este caso porque estás yendo en el mismo orden, ¿ya? Es otra forma de poder realizar. La cota del punto 3 sería la cota del punto 2 más este desnivel corregido. La cota del punto 4 sería la cota del punto 3 más el desnivel. La cota del punto 5 sería la cota del punto 4 más este desnivel corregido. Aquí a un costado voy a anotar la cota del punto o del BM1 en este caso sería la cota del punto 5 más este desnivel corregido, ¿no? Y justamente tenemos el mismo dato. A ver, voy a hacerlo un poquito más claro esto. Ay, con este color, ya. Si se dan cuenta ustedes es la misma, ¿no? Entonces son dos formas en las que pueden ir. Algunos lo van a ver un poco más factible poder hacer este último que hemos hecho porque ya son suma todo. El que les indiqué a un principio es los que están hacia abajo se suman y los que están hacia arriba se restan, ¿no? De ambas formas llegamos a los mismos resultados. ¿Tienen alguna duda al respecto? No, creo que no. A ver, creo que tienen clases con el INGE a las 12:45 los otros grupos de auxiliaturas igual. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, lo que es el perfil longitudinal. ¿Ya? Vamos a hacer un perfil longitudinal, pero necesitamos acá las distancias acumuladas. Para poder hallar lo que son mis progresivas, lo que les indicaba ayer, tenemos distancias acumuladas, que van a ser solamente la sumatoria de todas mis distancias horizontales. En este primer caso no tengo una distancia horizontal. Mi primera distancia horizontal es 10, por lo tanto esto va a ser igual a esto de acá. Ahora, el siguiente desnivel, lo haré aquí al medio. O digo, la siguiente distancia acumulada va a ser esta distancia acumulada más la distancia que hay de 2 a 3, ¿no? La siguiente distancia acumulada va a ser la distancia que ya tengo más la distancia de 3 a 4, que era 15 metros. ¿Qué estoy haciendo? Hacia enlazado. Más esta distancia de acá, 35. Distancia acumulada va a ser esta más los 25, que serían de 4 a 5. Distancia acumulada va a ser los 60 más... ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy? Más este de 5 a 6, que sería 30. Igual a... Distancia acumulada va a ser 90 más estos 25. 115 más estos 16. Distancia acumulada 131 más estos 15. 146 la acumulada hasta el momento más estos 22, ¿ya? De esa forma yo tengo la distancia total horizontal que voy a tener desde el punto 1 hasta este mismo punto 1 para cerrar, ¿ya? Entonces yo necesito estos datos para hacer mi perfil longitudinal, y el perfil longitudinal lo voy a hacer, a ver, ¿cómo hago? Lo voy a hacer en Node, ¿ya? Voy a copiar esto, voy a cortar, y acá haremos, acá está lo que he obtenido ahorita. Ya.
Ahora tengo que hacer acá lo que es el dibujo. Formas. Tenemos eso. Y tenemos esto. Ya, donde acá van a estar las cotas. Y acá van a estar lo que son mis progresivas. Ahora, voy a hacer divisiones. Voy a suponer que acá hay 2 centímetros, 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 2 centímetros y 2 centímetros. Sí, la distancia acumulada llega a ser lo mismo que el perímetro, ¿no ve? Pero tú necesitas, o sea, yo he hecho este cálculo acá de distancia acumulada para que mi punto 1 se encuentre en la progresiva 0 más 0, 0, ¿ya? Este valor de 10 va a ser la progresiva 0 más 0, 10, ¿no ve? La progresiva del punto 2. La progresiva del punto 3 va a ser 0 más 0,20. La progresiva del punto 4 va a ser 0 más 0,35. La progresiva del punto 5 va a ser 0 más 0,60, ¿no ve? La progresiva del BM va a ser 0 más 90. La progresiva del punto 7 0 más 115, ¿no ve? Para eso he calculado esto, pero tu final llegaría a ser lo mismo, ¿no ve? Todo el recorrido que vas a hacer es el perímetro total que tú estás avanzando, ya en distancia horizontal. ¿Qué te has equivocado, joven Alejandro? A ver, acá tenemos de la misma forma, cada 2 centímetros en teoría. Y ahora mis cotas tienen una variación desde, a ver, mi cota menor, voy a anotar acá, va a ser de la 20, ¿no? 2520.404 es mi cota menor. Y la cota mayor es justamente la del punto 1, 2523.430. ¿Ya? Cota menor, cota mayor. Entonces, con esos datos tenemos que calcular lo que es mi ve justamente lo que les decía hace rato. Tienen clase después y el Inge ya me había llamado a mi celu para que termine la clase. Ya, a ver, hagamos rápido esto. La cota del punto 1 es 2523.430. Entonces yo acá me daré valores. 2524 que sea acá. 2524. 2523. 2522. 2521 y 2520. ¿Ya? Acá va a ser la 00. A ver, ¿cuántos? 30, 60, 90, 100, 120, 160. Ya, como yo he dicho que estas separaciones que he hecho eran cada 2 centímetros, entonces justamente acá voy a tener, no voy a anotar el valor de progresiva porque quiero acabarlo rápido, si no me va a volver a llamar el Inge. 0. En el ejercicio nos decían que mis progresiva o mi escala horizontal era de 15 metros, ¿no ve? O sea, da 1 a 1500 en este caso. Entonces, como mi escala de mí está cada 2 centímetros a lo que les había comentado, entonces vamos a anotar esta acá. 60 acá. 90. Cada 2 centímetros avanzaría 30 metros, ¿verdad? 120. 150. Y 180 estaría acá adelante. Pucha, 180. ¿Ya?
Entonces el punto 1 se encuentra en la cota 2523.430, que estaría más o menos ese punto por acá. El 0 nunca van a empezar justamente acá. Tienen que darse un pequeño espacio que de 1 centímetro, medio centímetro, para empezar con la progresiva 0, 0. Acá va a estar el punto 1, ¿ya? El punto 2 se encuentra en la 2522.743 de los 744, que estaría más o menos a esta altura, a 10 metros. Entonces, dependiendo de la escala, yo tengo que más o menos a este nivel estaría el punto 2, ¿ya? Aquí tengo el punto 2. El punto 3 se encuentra en la 2521.944. Digo 994. 2521.994. Más o menos por acá arriba. Y la era igual a 20 metros, ¿no? O sea, eran 10 metros. Entonces por acá está el punto 3. El punto 4 se encuentra en la progresiva 35 y en la cota 2520.404. Más o menos por acá, 404, un poquito más al medio, por ahí está el punto 4. El punto 5 se encuentra en la progresiva 60 y a una cota de 2521.070, más o menos por acá ya está ese punto, el punto 5, ¿ya? El BM1 en este caso se encuentra en la progresiva 90 y en la cota 2521.450. Más o menos a esta altura y en la progresiva de 90. ¿No ve? Acá se encuentra mi BM1. Ahora el punto 7 se encuentra en la progresiva 115, es decir, casi por este nivel, y a una cota de 2522.130, más o menos por acá se encuentra ese punto 7. El punto 8 se encuentra en la progresiva 131, es decir, más o menos por acá a esta altura, y en la cota de 2521.567, por acá, punto 8. Y el punto 9 se encuentra en la progresiva 146, casi llegando acá, y en la cota de 2522.812. A esta altura más o menos el punto 9. Y mi BM1 está en la 168, es decir, más o menos por acá, y en esta misma cota, ¿no ve? Ahí se encuentra el punto 1. La gráfica de mi perfil entonces sería uniendo a mano alzada estos puntos. Y esa sería la representación de mi terreno. Espero se haya entendido. He grabado esta parte. Voy a cortar ahora lo que es la grabación.